Sí, claro. Hola, muy buenos días a todos. A nombre de Yaconsma, les damos la más cordial bienvenida. A su vez, les agradecemos su tiempo para asistir a este webinar. Yaconsma es una empresa prestadora de servicios en materia de seguridad, protección ambiental y de ingeniería a nivel nacional. Somos unidad de verificación en la que destacamos con las normas 023, 020, 028, 002 y 030 de CTPS y en la NMX AA 162 COFI 2012 de auditoría ambiental, además de los servicios de consultoría y capacitación, recordando que somos agente capacitador externo de CTPS, por lo cual nos ponemos a sus órdenes para los diferentes servicios en las materias de ambiental y seguridad, además de ser unidad de verificación en ambas. Los ponentes que atenderán esta sesión son los ingenieros Silvia y Miguel, quienes son verificadores acreditados y aprobados en la NOM 002 CTPS 2010. Como regla principal, les solicitamos de la manera más atenta que todas sus preguntas o dudas las escriban en el chat para que al finalizar la presentación podamos resolverlas. De la misma manera, se les solicita de favor apagar los micrófonos y las cámaras para evitar saturación. Bueno, entonces le cedo la palabra a la ingeniera Silvia. Bienvenidos todos a este webinar. El día de hoy vamos a tratar las consideraciones para atender la clasificación del riesgo de incendio conforme a la norma 02 STPS 2010. Como objetivo principal de este webinar, tenemos que todos los participantes al finalizar esta charla tengan las herramientas y tengan el conocimiento para que se les facilite desarrollar en su centro de trabajo la clasificación del grado de riesgo de incendio que solicita la norma. Para ello, consideramos como objetivos particulares, primero, conocer el contenido de la norma, tener la objetividad o la precisión para el conocimiento del apéndice A de la misma norma y finalmente, reconocer el impacto de una correcta clasificación del estudio de grado de riesgo de incendio. Para poder cumplir estos objetivos, considero necesario que conozcamos cuál es el fundamento y el antecedente de este estudio. Conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123 hace referencia que es competencia de las autoridades federales tener en vigilancia la capacitación y el adiestramiento en materia de seguridad e higiene, así como las medidas de prevención. A partir de ella se deriva lo que es la Ley Federal del Trabajo, donde ya se pone o se establecen las disposiciones que debe de cumplir tanto el patrón y los trabajadores en materia. Aquí hace referencia ya a lo que son las normas oficiales mexicanas, las cuales son de aplicación obligatoria para los centros de trabajo que se encuentran en la República Mexicana. Una vez que se deriva en la ley estas normas, en el reglamento se precisa, en el artículo 19, la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Y hace mención que debe de cumplirse lo que se establezca en la norma correspondiente. En este caso hablamos de la norma 02 de STPS. Como antecedentes de la norma, anteriormente se estaba la versión del año 2000 y anterior a ello a la de 1994, la que actualmente se encuentra vigente y es con la que vamos a trabajar es la versión 2010. Esta norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2010 y como podrán ver es competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entrando a la norma, también es importante que conozcamos la estructura de esta. Si bien la estructura de cada una de las normas es muy parecida, debemos
identificar cuáles son las secciones para facilitar el desarrollo de esta. Entonces, como podrán ver, tenemos lo que son objetivos, campo de aplicación, referencia, definiciones, obligaciones del patrón, que son en las que se centran normalmente los procesos de evaluación de la conformidad, la obligación de los patrones, y pues ya va especificando cada una de las particularidades de esta norma. Lo más importante y que no hay que perder de vista es cuál es el objetivo de nuestra norma, en comento que es la norma 02, y que es establecer requerimientos de prevención y protección contra incendios. En la norma, en la sección de requisitos para el patrón, en el numeral 5.1 solicita que se debe de clasificar el grado de riesgo de incendio del centro de trabajo y permite hacerlo por áreas o por centro de trabajo. Este estudio se basa en lo que es el apéndice A de la misma norma, en la cual se establecen los criterios para poder hacer esta clasificación. Es de mencionar que este estudio es de aplicación obligatoria para todos los centros de trabajo, toda vez que en la norma no hay una excepción al respecto. Ahora sí, entrando ya a lo que es el objetivo de este webinar y uno de sus objetivos particulares es la descripción del contenido de este estudio. Como vamos a ver en las siguientes secciones, vamos a ver los elementos uno por uno de cómo se compone el estudio y aunque son muy sencillos, intentaremos hacerlos más claros para su aplicación. Bien, la clasificación del riesgo de incendio conforme al programa de autogestión de la Secretaría y del Trabajo, este es un estudio o se considera un estudio, el cual se compone de 11 elementos. Entre los primeros 3 está el nombre, el domicilio y la descripción general del proceso. El nombre se refiere a la denominación o razón social de la empresa. En esta es muy sencilla de aplicar cuando las empresas son chicas y solamente no tiene sucursales y se encuentra en un solo lugar específico. Sin embargo, toma relevancia cuando son empresas muy grandes y comparten RFC. Entonces, en estas situaciones es cuando hay que especificar o tener en cuenta lo que se refiere a la identificación específica. Ponemos un ejemplo. Empresa México SADCB, considerando que este es el nombre oficial o la razón social de la empresa y en paréntesis se pone lo que es la sucursal o se especifica de qué centro de trabajo estamos hablando. En este ejemplo ponemos que es planta distribuidora Querétaro 2. Referente al domicilio tiene que ver con la ejemplificación que les hacía un momento de cuando las empresas son muy grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces comparten ubicaciones similares, pueden estar incluso hasta en la misma ciudad y compartir código postal. Y es aquí cuando cobra relevancia que se ponga el número interior o exterior para hacer referencia a este centro de trabajo. Otra razón por la que también pudiera no ponerse de manera completa el domicilio es cuando las empresas son muy antiguas y tienen simplemente como domicilio la denominación de domicilio conocido. Sin embargo, en estas situaciones es importante considerar el código postal, ciudad y demás. Entonces, la dirección debiera incluir al menos lo que es calle, número interior, exterior, colonia, delegación, municipio, estado y código postal. Referente a la descripción general del proceso, este se puede realizar de manera descriptiva o visual. Sin embargo, sí debe tener bien claro cuál es el giro de la empresa, su actividad principal y los procesos que en ella se producen o se tienen. Siguiendo con los elementos de esta clasificación, tenemos que se debe de contemplar el número máximo de trabajadores que se encuentra en el centro de trabajo. Como mencionamos en la lámina anterior, la norma permite que se realice por áreas.
En este caso, cuando se realiza de esta forma, el número máximo de trabajadores debe de aplicarse según cada una de las áreas y también se debe de considerar los turnos de trabajo de la empresa. Veamos un ejemplo. En esta empresa se tienen 3 turnos y se dividió por 2 áreas, que normalmente es lo que suele hacerse, que es área productiva y área administrativa. Y entonces aquí es cuando se empieza a colocar el número máximo, pero bajo estas consideraciones. Entonces, si en el centro de trabajo tenemos en la primera área lo que son 450 empleados, entonces esta se debe de especificar por cada turno y por cada área. Referente al número máximo de personas externas se refiere a contratistas y proveedores y en ese mismo caso tendrían que aplicar este tipo de tablas o especificarlo de manera descriptiva, pero sí señalar cuando se trata por áreas estas particularidades. En esta parte de personas externas hay que considerar o tener en cuenta que muchos centros de trabajo tienen dentro de sus instalaciones trabajadores que están por outsourcing y que se encuentran físicamente laborando ahí, aunque administrativamente no son competencia directa, solamente es una supervisión. Sin embargo, para este estudio es importante se considere este número de personas. Llegando a lo que es el inciso F, tenemos que es la superficie en metros cuadrados. Y hablamos de superficie construida. En esta imagen podemos visualizar de manera un poco más clara a qué me refiero con superficie construida. Todo lo que está aquí sombreado en rosado y en color melón se refiere a la superficie construida de acuerdo al área, en este caso, o los pisos en los que se puede dividir la clasificación, primer piso, segundo piso. ¿Por qué recalco esto de superficie construida? Porque en el apéndice A, uno de los criterios para clasificar al centro de trabajo es la superficie construida. En esta no hay una fórmula y simplemente con la área construida se puede determinar si es ordinario o es alto el riesgo en ese centro de trabajo. Entrando ya de lleno en la parte medular o más pesada en el sentido de que requiere más análisis. Está el desglose del inventario máximo que se haya registrado en el transcurso de un año. Cuando hablamos de inventarios tenemos que irnos a lo que es el apéndice A, donde nos habla de inventarios de sustancias, materiales o productos que sean líquidos inflamables, líquidos combustibles, sólidos combustibles y en su caso materiales pirofóricos y o explosivos. Aquí dentro de lo que es estos inventarios hay que tener en cuenta que el procedimiento de evaluación de la conformidad de esta norma permite al patrón que presente o tenga sustento de este a través de documentos o registros de las adquisiciones o existencia de estos. Otra situación que hay que tener en cuenta o clara en estos renglones es que habla de un máximo. Y teniendo en cuenta las dos opciones que nos permite para demostrarlo, pudiera ser que es por los registros de adquisiciones. Como hablamos en un periodo de tiempo, se tiene que registrar por sustancia, claro está, los inventarios de estos. De manera mensual pudiera ser, de tal suerte que al término de un año ustedes pudieran identificar cuál es el inventario máximo. Si lo hicieran por este tipo de situaciones, en este ejemplo que ven aquí, prácticamente nuestro inventario máximo correspondería a 180,000. Pudieran ser litros o kilogramos, dependiendo qué es lo que se esté inventariando, pero tener en cuenta que es el pico más alto de estos inventarios. La otra opción que se da y que también pudiera interpretarse de esa manera es cuando habla de la existencia de estos. Cuando dice de la existencia de estos, pudiera hacer referencia
a lo que es la capacidad máxima de almacenamiento, tanto de tanques, recipientes, así como de las áreas. Entonces, cuando se hace por esta segunda opción, es más fácil prever que los cambios u obligaciones ya van a estar más definidas, salvo que haya un gran cambio dentro de la empresa. A diferencia de la opción 1, que es más, que tiene que estar más constante y debe estarse más al pendiente, porque entonces sí esos picos pudieran variar dependiendo de la capacidad de producción de la empresa o del servicio o cualquier otra situación. Llegando a lo que es el punto H, el cálculo del desarrollo. Este desarrollo o esta fórmula viene en el apéndice A, en el cual pide que se tenga el dividendo de cada uno de los inventarios con relación a lo que es el inventario máximo que se encuentra en nuestros centros de trabajo. Aquí al lado ponemos un ejemplo. Para esta área o este ejemplo se supone que no hay gases inflamables, no hay líquidos inflamables, no hay líquidos combustibles, pero sí hay sólidos combustibles, que es lo que normalmente nunca puede faltar en un área, por las particularidades de cómo se crean o se tienen las materias o equipos en los centros de trabajo. Entonces, siguiendo este ejemplo de donde no hay los primeros, no hay materiales, sustancias ni productos con estas características, entonces en la fórmula todo pasa a ser 0 y solamente se ponen en este caso los 5.977 kilogramos de sólidos combustibles, donde al hacer el cálculo determina que la suma de estos es menor a 1. Más adelante en el apéndice vamos a ver que cuando es menor a 1 siempre va a estar dentro de la clasificación de un grado de riesgo de incendio ordinario. Finalmente, los últimos 3 elementos de este estudio son lo que es la fecha de realización, donde al menos debiera o pudiera esperarse y se pusiera el mes y el año. Indiscutiblemente debe de ser el año. ¿Por qué? Porque en la lámina anterior estábamos viendo que el inventario hace referencia a lo que se tiene del año anterior inmediato. Entonces, si no tenemos esta fecha, difícilmente vamos a poder validar que este documento se encuentra vigente o está reflejando las condiciones actuales de operación. Referente al tipo de riesgo de incendio, entonces hablamos de cuándo es ordinario y cuándo es alto con base al cálculo que ya hicimos anteriormente, que vimos en la página anterior o en la lámina anterior. En este caso, como podrán observar, hay de dos sopas: hacerlo por centro de trabajo, donde cuando lo hacen por este modo, difícilmente van a caer en ordinario, porque con el simple hecho de tener una superficie amplia, aunque no se tengan inventarios con características de las que vimos en el apéndice A, va a pasar a ser un centro de trabajo alto por la simple superficie construida. En cambio, cuando se hace por áreas, tenemos este ejemplo. Hay varias que caen en alto, sí, pero también hay algunas que se consideran ordinario. En lo personal, considero que es importante o tiene mayores ventajas realizarlo por centro de trabajo, por áreas, toda vez que cuando se hace de esta manera, tenemos mayor capacidad de adecuar las áreas, porque los requisitos que se piden más adelante en la norma va a depender de ello, de qué tipo de riesgo es. Finalmente, en lo que es los responsables de la clasificación, pues se debe de anotar lo que es el nombre de la persona. Cuando se hace de manera interna dentro del centro de trabajo, normalmente este requisito no falla. Sin embargo, cuando se solicita a un externo,
se cae en la situación de solo colocar lo que es el nombre de la empresa. Aunque esta es una persona moral, es conveniente se ponga el nombre del responsable técnico de este estudio. Bien, hasta aquí serían los 11 elementos que contiene la clasificación del estudio de riesgo de incendio. Y vamos a pasar con nuestro segundo objetivo particular, que es el conocimiento del apéndice A. En esta parte vamos a intentar precisar las consideraciones que se tienen para presentar y desarrollar este estudio, teniendo bien claro y grabándose así en su mente que este apéndice A es el medular para poder tener una correcta aplicación de la norma y de manera más efectiva. Bien. Como vimos en las láminas anteriores, este apéndice A se divide en dos secciones, A1 y A2. La primera sección A1 está haciendo alusión a cuáles son las indicaciones que debemos de tomar para clasificar este riesgo de incendio. Aquí la parte más importante es esta tabla A1 que ven en su pantalla. Y menciona lo que les venía comentando, la superficie construida, donde se dice que a partir de 3.000 metros cuadrados o más pasa a ser alto. Si es menor, es ordinario. En inventario de gases inflamables y líquidos inflamables, estos se miden mediante litros. E igual, para cada uno tiene el umbral para el primero de 3.000 litros y para el segundo de 1.400, para que se considere ordinario. Cuando es más, en automático pasa a ser de alto riesgo de incendio. En lo que se refiere a líquidos combustibles y sólidos combustibles, los márgenes son similares a los primeros. Igual tiene un umbral para el ordinario y para el alto. Y finalmente, donde sí no da margen, por muy poquito que sea, es en materiales pirofóricos y explosivos, en donde desde 1 kilo ya se considera que el centro de trabajo, o al menos esa área, es de riesgo de incendio alto. En esta tabla es importante tener en cuenta que cuando se hacen los inventarios hay que considerar lo que es almacenamiento, estamos hablando de sustancias, materiales o productos en su caso, así como también considerar aquellos que se encuentren dentro del proceso y finalmente aquellos que se manejen. Cuando hablamos de que se manejen es que se encuentren dentro de equipos. Y esta última es donde ya hacemos omisiones quizá por desconocimiento o por no tener en la vista este requisito. Un ejemplo claro de sustancias que se encuentran en manejo son aquellos que se encuentran en los transformadores en aceite. Estos normalmente no son considerados, pero sí cuando son varios o de gran volumen llegan a caer en una categoría de riesgo de incendio alto. Un ejemplo de los que se encuentran en proceso y normalmente son olvidados es aquellos en donde hay instalaciones de gas natural fija. Bueno, sí se entiende. En ella normalmente solamente se considera lo que son las entradas o los equipos, pero no se considera la tubería. Y entonces es ahí donde también debiera contemplarse para los inventarios. Otra situación que hay que tener clara en esta tabla o en estos inventarios es que cuando hagan los inventarios no solamente pongan el nombre comercial de cada una de estas sustancias, porque si bien ponen gasolina, tiner, aerosoles y demás, hay quienes sí lo hacen nombre por nombre. Y cuando lo hacen nombre por nombre, muchas veces olvidan u omiten clasificarlos dentro de estos inventarios, en cuál de estas categorías cae. De tal suerte que la clasificación a la hora de hacer el cálculo pudiera no ser precisa.
Y como notas importantes aquí tenemos, o que nos pueden ayudar, es que cuando no conozcamos las características de estas sustancias, debemos ir a las hojas de seguridad donde debe de venir esta información para poder clasificarlas. Y otro punto importante de estos inventarios es que las unidades que nos piden no siempre vienen así. Entonces, habrá que considerar las conversiones necesarias para tener las unidades que nos piden en este apéndice. Siguiendo con lo que son las indicaciones de la sección A1, está el 1.2, el cual se refiere a que la clasificación se puede realizar de manera integral, que es todo el centro de trabajo, o bien por áreas. Cuando se hace por áreas, delimita o tiene la condición que para que esto se pueda hacer, tiene que haber un distanciamiento entre área y área, o bien que exista una barrera física con materiales resistentes al fuego. En ambos casos, ¿con qué objetivo? Que impidan la rápida propagación del fuego y obviamente den chance o permitan atender lo que es los incendios. Aquí en esta imagen se las pongo, ¿por qué? Porque la norma no especifica qué tan resistente debe de ser. Entonces, la madera puede ser resistente al fuego, pero en menor tiempo, a diferencia de una pared de lámina, o de ladrillo, perdón. Sin embargo, debe de tenerse contemplado qué se busca, o sea, el objetivo real de la norma, que es la prevención. Aquí en este ejemplo podemos ver que se realiza la clasificación por áreas y pongo el ejemplo aquí del comedor. Cuando la barrera física es de un material que no es tan resistente, no tiene caso, no tiene tanto razón de ser que se divida. Pues bien, si la lámina es solamente de madera o separado, con tabla roca o materiales muy delgados o poco resistentes al fuego, el fuego automáticamente va a pasar a las diferentes áreas sin que haya tiempo o respuesta inmediata de atención. El tiempo se va a reducir y no va a haber una ventaja en ello. A diferencia que si está totalmente cerrado, esta sí puede dar o permitir mayor tiempo de respuesta a los brigadistas a atender este tipo de situaciones. En en la sección A1.3 también la norma facilita un cálculo rápido promedio para realizar lo que es el inventario de sólidos combustibles en áreas administrativas, donde se estima que por cada persona son 60 kilos de sólidos combustibles. Aquí hay que recalcar que solamente es para áreas administrativas o similares, porque si ustedes quisieran hacer este cálculo rápido en un almacén, no siempre, bueno, realmente normalmente no lo es, porque si en un centro de trabajo común trabajan de 2 a 3 personas en un almacén, estas personas llegan a mover toneladas de este tipo de material, que son los sólidos combustibles. En la sección A1.4 ya habla de cómo vamos a clasificar el riesgo de incendio y precisamente habla del resultado del cálculo que viene anteriormente, donde se especifica que es ordinario para aquel cálculo en el que el inventario de litros, kilogramos o las unidades correspondan a menor a 1. Y para el caso contrario, va a ser un centro de riesgo de incendio o un área con riesgo de incendio alto. En esta situación, también hay que tener en cuenta que se deben de cumplir las dos condicionantes, tanto superficie, que es donde no aplicamos una fórmula, como los inventarios, que es donde aplicamos la fórmula. Pongamos un ejemplo. Hay un almacén que se dedica a perfiles metálicos. En esta no hay una división por los tamaños de los perfiles. Entonces, los inventarios de inflamables y de combustibles van a ser muy bajos.
Sin embargo, la superficie va a ser muy amplia y tan solo por esa razón va a pasar a ser un área o un centro de trabajo de riesgo de incendio alto. En la sección A1.5 habla de la excepción de qué áreas integrar a la clasificación de este estudio y se refiere a las áreas de paso, de esparcimiento y estacionamientos. En estas áreas señala que cuando se almacenen de manera esporádica o excepcional alguna sustancia, materia o producto con características inflamables o combustibles, y que no tarde más de una semana, podrá no integrarse en este estudio, pero debe de cumplir esta condicionante, que no sea por más de 7 días. Y finalmente, en la sección A1.6, habla de lo que es la actualización de cuando se hay modificaciones en inventarios máximos. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de que ustedes identifiquen que hay una modificación de proceso, de maquinaria o de algo que impacte directamente en la cantidad de inventarios máximos, el estudio tendrá que volverse a realizar o actualizar aun cuando no haya pasado el año. ¿Por qué digo el año? No porque la norma diga que tenga que hacerse año con año, pero la referencia que toma es en el transcurso de ese año. En la parte de actualización también hay que tener en cuenta las actualizaciones que refieren al área de recursos humanos. Me refiero a personal, cuando hay más o menos personas dentro de esas áreas y más cuando se hace por centro de trabajo. Finalmente, en la sección A2 del apéndice A, se refiere a la presentación de este riesgo de incendio. ¿Presentación ante quién? Ante la autoridad. Como es un documento obligatorio, en cualquier momento puede llegar una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y solicitar este documento. Entonces, para ello, el patrón o quien atienda la visita tendrá, pues sí, la obligación de presentárselos, pero la norma permite que se presente de manera libre. Cuando dice que es un escrito libre, es porque no precisamente debe de estar impreso, pero sí documentado. Documentado me refiero a que también puede ser de manera digital. Y la idea de esto es que al darnos esta facilidad a la norma, podamos mantener vigente y actualizado nuestro documento. Porque he observado en algunas ocasiones que hay centros de trabajo que tienen esta clasificación o este estudio en 100, 200, hasta 500 o 1000 hojas para atender el contenido tan simple que vimos en la primera sección. Y no por ello, por tener 100, 200 o 500 hojas, garantice, sino que también existen maneras más sencillas o más fáciles de hacerlas que pueden caer en 1 o 2 páginas, siempre y cuando el análisis esté realizado de manera correcta. En esta misma sección A2 se habla nuevamente de lo que es el contenido de la clasificación del riesgo de incendio, que es lo que tratamos en la sección 1, que son los 11 elementos, nombre, dirección, proceso y demás documentos y elementos que vimos en la parte inicial. Bien, con la lámina anterior concluimos lo que es nuestro segundo objetivo particular y entramos a lo que es el tercer objetivo particular de este webinar, que es el impacto que tiene este estudio dentro del centro de trabajo. Cuando me refiero al impacto, por muy sencillo que sea este documento, se puede observar
que a partir de este documento, que es la clasificación del grado del riesgo de incendio, en él se determinan todas las obligaciones que posteriormente serán aplicables a nuestro centro de trabajo. Entonces, si no se ha hecho una adecuada clasificación o de manera consciente, muchas de las obligaciones que se tienen que cumplir por parte del patrón va a caer en una situación de imprecisión o bien inversión innecesaria. A partir de esta clasificación vamos a poder ver lo que es el croquis, las instrucciones, las condiciones y demás medidas particulares que nos van a aplicar al centro de trabajo. ¿Por qué? Cuando se clasifica, vamos a determinar si es ordinario. Si por alguna razón su centro de trabajo en este momento hicieron el cálculo y solamente cayó en la parte de la clasificación de ordinario, hay algunos elementos de las normas que no van a aplicar, que no serían aplicables, como son las brigadas, como son también el equipo para las brigadas, y en lo que se refiere a lo que es el plan de atención a emergencias, simulacros y capacitación, estas serán menores, considerando que no se tienen riesgos que atender. Sin embargo, si esta clasificación estuviera mal hecha o no considerara todos los criterios que acabamos de comentar, caerían en una falta a la norma y en su caso pudiera convertirse en una multa. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la inspección, el personal de la Secretaría no solo realiza la inspección documental, esta es una norma que también tiene requisitos visuales. Entonces, a partir de ello puede determinar que el cálculo no está considerando las operaciones reales o actuales de operación del centro del trabajo. Y es ahí cuando entonces hace falta tener mayores equipos o mayores atenciones a esto. Es importante aquí también que tener en cuenta que cuando es un grado de riesgo de incendio alto, se tiene que determinar o se tiene que tener un dictamen de cumplimiento. ¿Por qué es importante? Porque a partir del 1 de enero del 2014, este documento ya es obligatorio para todos los centros de trabajo que tengan riesgo de incendio alto. Para poder cumplir con este requisito están tres opciones. La primera es a través del Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual lo establece o lo lleva a cabo lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este es un programa gratuito. Sin embargo, está enfocado a que el centro de trabajo cumpla con cada una de las normas que le son aplicables. Y solamente se valida este numeral 5.11 cuando se tiene un acta integral de evaluación por parte de la STPS y valida que efectivamente el cumplimiento es total en esta norma. La segunda opción es a través de Protección Civil, el cual puede emitir un documento específico para la evaluación de la norma 2. ¿Por qué? Porque tiene los conocimientos para hacerlo. Sin embargo, deberá documentarlo tal cual, que es para la revisión de la norma 2, y asimismo deberá de seguir lo que es el procedimiento de evaluación de la conformidad, el cual se incluye también en esta norma. Y finalmente está la tercera opción, que es a través de una unidad de verificación. Para ello, esta unidad de verificación debe tener una acreditación y aprobación. La acreditación a través de una institución dedicada a la acreditación que pueda tener esta autorización y aprobada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En las consideraciones que también tenemos es que
dentro del impacto que este estudio tiene, no solamente se trata de cumplir por cumplir de manera textual lo que es la norma, porque la norma tiene muchos asegúnes y deja al expertise del técnico o la persona que realiza este estudio. Como hablábamos en la sección del apéndice A, no especifica los materiales resistentes o qué grado de resistencia al fuego debe de tener, por lo cual pudiera el centro de trabajo dividir en áreas muy pequeñas, de tal suerte que todas las áreas me salgan ordinarias. Sin embargo, no estaría atendiéndose el objetivo de la norma, que es la prevención contra incendios. Otra situación es que la norma 2, para el caso de riesgos de incendio alto, no especifica las bases de diseño para los sistemas fijos de incendio, que si bien muchas veces lo cumplen únicamente con hidrantes, conforme a la norma pudieran cumplir. Sin embargo, hay sustancias, productos o materiales que no precisan de este sistema fijo de incendio a base de agua, sino que requieren otros y deberá de ajustarse conforme al riesgo que se tiene en esa área. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la objetividad de cuál es la norma, de tal suerte, en palabras más comunes, ni tan ni muy, para que se cumpla el objetivo de la norma y poder tener elementos específicos de aplicabilidad a nuestro centro de trabajo. Finalmente, referente al impacto, estábamos hablando que dependiendo de la clasificación que hayamos tenido, vamos a tener medidas de prevención o de implementación diferentes. Como habla de prevención y combate contra incendio, la propia norma sí tiene guías de referencia para poder adecuar según las necesidades del centro de trabajo este tipo de sistemas. Sin embargo, son mínimos o solamente son como de apoyo. Pero igual ya queriendo cumplir o haciendo más efectivo nuestro estudio, podemos aplicar estándares internacionales como los de NFPA, donde ya habla de los diseños y del giro o de los riesgos que pudieran encontrarse en estos centros de trabajo. Pues bien, ya pasando con esta última lámina de impacto, podríamos ver la importancia de este documento, pero como el objetivo principal es facilitar el documento o facilitar el desarrollo de este documento, vamos a ejemplificar este caso práctico. De lo que se puede encontrar dentro de Internet, hay diferentes herramientas para desarrollarlos. Una muy visual que vi o que encontré fue esta, una clasificación de riesgo de incendio donde entras a Internet y en automático te pide cuáles son los datos de los inventarios y cada uno de los elementos del contenido. Esto de alguna manera es gratuita y ustedes mismos los pueden encontrar en lo que es el centro de trabajo. Sin embargo, ese tipo de elementos nos llevan a que esa información va a estar fuera de nuestro centro de trabajo, vamos a tener poca privacidad de las sustancias o de la información que pudiéramos dar, además de que depende de tener una buena conexión. Sin embargo, también podemos desarrollar de manera interna herramientas que nos permitan clasificar de manera inmediata y constante nuestras áreas. El ejemplo que tenemos aquí fue desarrollado por un integrante de nuestra empresa, en el cual simplifica todo el contenido de la norma a una sola hoja. Obviamente puede adecuarse según cada centro de trabajo y lo que permite este documento tan sencillo es que la clasificación se haga de manera inmediata. Vamos a lo que es el desarrollo de esto.
Como pudimos ver en el contenido, hablábamos del nombre de la empresa, lo que es el domicilio, las áreas, la descripción del proceso. Aquí dice se anexa, ¿por qué? Porque se esperaría que se tuviera en una segunda hoja lo que es el proceso, de manera visual, que ayuda más, y puso una simple línea o 2 líneas para describir el giro de la empresa. Número máximo de trabajadores, lo que es número de visitantes, la fecha, el responsable. Y finalmente entramos a lo que es los inventarios, que es la parte más importante y en la que deben de poner mayor atención cuando este se realice. Entonces, en este tipo de archivos es muy fácil colocar los inventarios que se tengan en este momento. Entonces, supongamos que actualmente la empresa tiene 1000 metros cuadrados de superficie y que los inventarios de gas inflamable son 100, los líquidos inflamables 1600, el inventario de combustible 500 y los sólidos combustibles 1500. Con esas cantidades ya pasa en automático a ser un riesgo de incendio alto. ¿Cómo nos damos cuenta? Determinamos cuál es el elemento que se encuentra por arriba del umbral. En este caso, correspondería a líquidos inflamables. Sin embargo, también podemos hacer una adecuación administrativa y determinar que esta vez no vamos a almacenar tanta cantidad y en el proceso se va a reducir, vamos a alternar tiempos y decimos que solamente va a tener 500. Entonces, como pudimos ver en este ejemplo, hay una modificación del inventario máximo. Rápidamente se actualiza nuestra clasificación de manera rápida y nuestra área cambia a una clasificación de riesgo de incendio ordinario. Esto es para darles una idea de qué tan sencillo es hacer una clasificación sin tener que acudir a alguien o contratar a alguien y pagarle los miles de pesos para que al final de cuentas ustedes sean quienes le den los datos, porque muchas veces el externo se limita a decir, sí, yo te hago el estudio, pero tú me vas a determinar, tú me vas a dar los datos, porque al final de cuentas sí es cierto. El personal interno es quien más conoce el centro de trabajo y quien puede dar de manera más verídica esta información, pero también tenemos que valorar aquellas empresas o aquellos externos que no solamente te preguntan el dato, sino que realizan una inspección visual y ven más allá tu centro de trabajo para poder decirte, no me estás dando dato de esto o te falta esta área, considera esto. Entonces es ahí cuando agrega valor el servicio que están contratando. Si ustedes van a darle los datos, es más recomendable que lo hagan ustedes y no estén teniendo documentos de 500,000 hojas, las cuales al final de cuentas pasan a archivarse y no están siendo ejecutados o están reflejando las condiciones actuales de operación. Y bueno, ya cerrando lo que es el tema y haciendo hincapié a lo que es el impacto de este estudio, hay que reflexionar y tener de manera clara o identificar hacia nuestros centros de trabajo si las condiciones actuales de operación están realmente reflejadas en este documento, que si se cumplen los requisitos de la norma, por muy sencillos que estos sean. Y a partir de ello, poder visualizar si tenemos el equipo necesario, si nuestras instalaciones están preparadas y tenemos la capacidad de actuar oportunamente ante este tipo de situaciones o emergencias, que son los incendios. Y bueno, con esto termino lo que es la parte técnica y ahora sí, de favor, todos aquellos que tengan dudas, escríbanoslas en el chat y vamos a pasar a la sección de preguntas. Citlalín, de favor, ¿me apoyas? Sí, claro. Bueno, la primera pregunta dice, Víctor pregunta, en el inciso I, ¿cuánto tiempo es la vigencia del estudio?
Sí, muy buenos días a todos. Yo soy Miguel Pérez, soy ingeniero del proyecto de Yaconsma. Eventualmente hago trabajos de verificación de esta norma en diferentes tipos de plantas. Eh, Respondiendo a tu pregunta, Víctor, no está definida en la norma una vigencia para este tipo de documentos. La vigencia se mantiene en la medida en que esta refleja las condiciones que presenta la instalación, el sitio. Si tú sientes que se ha incrementado el nivel de riesgo porque ya almacenas más sustancias, lo ideal es que en automático tú actualices tu clasificación de riesgo de incendio y la tengas ahí disponible. De ahí la conveniencia que manejes en un formato de ejemplo, hacerte que tú tengas en tiempo real todo el tiempo actualizado este archivo. De igual manera, si no tienes cambio, no tienes por qué actualizarlo y puede ser el mismo documento durante 10 años o 15 o un mes, dependerá. No sé si esa era tu pregunta, Víctor. Bueno, Víctor dice que sí. Bueno. Néstor pregunta, ¿el responsable necesita una acreditación? Buenos días, Néstor. No, realmente no. Puedes hacerlo tú como jefe de seguridad de higiene, o puede hacerlo el médico, puede hacerlo el patrón, quien asuma la responsabilidad legal. Ojo, el que tú firmes un documento de estos implica una responsabilidad. Luego entonces es lo que hay que tener en consideración. Si los ponen a ustedes, pues tengan en consideración que ya están en medio. Entonces, no implica ninguna acreditación, pero sí una responsabilidad. Muy bien. APM pregunta, ¿cómo se toma en cuenta el gas natural en la tubería? APM, esas iniciativas, esas son las de mi hermano. Mi hermano se llama Abel Pérez Martínez. Ah, ok. Hay una cuestión en la norma que no está muy clara. Por ahí ustedes, fíjense en la tabla de inventarios, donde dice que el inventario para los gases lo tienes que determinar en litros. Y efectivamente, tú en una tubería con un diámetro y longitud puedes determinar el volumen que está contenido ahí adentro. Pero ese volumen puede contener más gas o menor gas dependiendo de la presión, de la temperatura, en fin, no tendrías un número correcto. Luego, entonces, por favor, apunten esto. Cuando hablamos de gas, así como está en la norma, solamente se refiere al gas LP. Es el que comercialmente, magnitud en masa y en poder calorífico, es compatible con el formato de la clasificación de riesgo de incendio. Para los otros gases que pueden ser acetileno, gas natural, etcétera, lo que conviene aquí en este caso es generar determinar la capacidad calorífica que tendría este gas, asumiéndolo como si fuera gas LP. Es decir, si yo tengo que un litro de gas LP son, no sé, 52 megajoules perdón, 52 megajoules por kilogramo, lo ideal es que yo convierta de alguna manera, con tablas, cálculos de ingeniería, lo que se les ocurra, saber cuánto calor me puede proporcionar, cuánta energía me puede proporcionar ese acetileno, ese gas natural, y de alguna manera convertirlo a gas LP. Porque de otra manera, si ustedes meten litros, nunca van a estar en la certeza de que esos litros son a qué presión, a qué temperatura, como gas o como líquido. Lo cierto es que haciendo consultas con STPS nos dijeron que este valor corresponde a litros líquidos, litros de gas LP. Luego entonces, eso sí tómenlo muy en cuenta, por favor. Por ahí revisen sus apuntes de la escuela en cuanto a la Ley General de los Gases y busquen los poderes caloríficos de cada combustible para poner un valor equivalente en esos casos. Ok, procedemos. Víctor pregunta, ¿podrían ahondar más en cuanto al sistema fijo contra incendio? Bueno,
El sistema fijo contra incendio, en términos de nuestra norma, se limita única y exclusivamente a una obligación de aquellos que tengan una clasificación de riesgo de incendio alto. No hay en la norma absolutamente nada que te diga de qué tipo, ni de qué tamaño, qué agente tienes que utilizar, nada. Eso lo tendrás que determinar tú con tus propios técnicos. Por ahí Silvia puso varias referencias en cuanto a las normas de NFPA, de cómo se dimensionan, cómo se seleccionan incluso. Eh, Incluso vas a encontrarte que hay casos muy particulares para nuestras ciudades aquí en el país, particulares en el sentido de que cada municipio prácticamente tiene su propio reglamento de construcción. Échense un clavado por ahí en los reglamentos de construcción y ahí se establecen reglas para determinado tipo de edificaciones y los requisitos mínimos que tiene que cumplir un sistema fijo. Estos requisitos mínimos normalmente lo que te dicen es cuánta agua debes tener disponible y cuál es la cobertura que tiene que darte este sistema de agua contra incendio, en su caso, por ejemplo. Te pueden poner, pues para edificios son, les voy a dar un número, son 5 litros por minuto por cada metro cuadrado. Y eso es lo más que vas a encontrar. Todo tiene que ser determinado pues, por un experto a la mera hora. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es de Armando. ¿El grado de inflamabilidad de la sustancia se toma en cuenta? Pues nada más para fines de clasificación. Reitero, los términos que maneja la norma son muy generales. Cuando hablamos de líquidos inflamables, bueno, hay una definición de cuándo son inflamables, a partir de qué temperatura estos empiezan a generar vapores que puedan inflamarse, ¿verdad? Creo que es 37.8 grados Celsius, una cosa por ahí, no me acuerdo los números. Es muy genérico. Aquí la única diferencia radica en que a partir de esa temperatura, si ya está generando gases, es inflamable y bueno, te aplica que tú la tienes que considerar dentro del grupo de líquidos inflamables. Si está por debajo de esa temperatura, perdón, si a esa temperatura aún no genera vapores, como el diésel, el combustóleo o algún aceite, no lo consideras inflamable, simplemente lo consideras combustible y tu clasificación de riesgo de incendio ahí lo estarías escribiendo en el renglón que corresponde a líquidos combustibles. A la mera hora vas a tener un potencial de incendio, tanto si es inflamable o no lo es. Cada situación va a ser particular. Tus sistemas fijos contra incendio pueden diferir, eso sí, pero tus obligaciones administrativas siguen siendo la misma. En ambos casos vas a tener, si rebasas el umbral, pues vas a tener que cumplir con todas esas obligaciones que tendrías como con riesgo de incendio alto, ¿verdad? No sé si quedó clara la respuesta. Bueno, ya nos respondió. Quiero creer que sí fue entendible. La siguiente pregunta es de Sergio. Hablando sobre áreas como una oficina, ¿también debe considerarse en el análisis? ¿Y se toma en cuenta como archivo muerto? Es correcto. Las oficinas, si bien es cierto, no tienen usualmente inventarios de gases inflamables, líquidos inflamables o combustibles, sí están pues, llenas de material combustible. Nuestro mobiliario normalmente es de madera, de plástico, materiales que son combustibles, ¿no? Aquí hay que considerar que la norma no puede ser tan universal como quisiéramos. Hay algunas cosas que dijimos así, pues por definición, pero no siempre se adaptan, ¿verdad? Por ejemplo, ahí decíamos que tendríamos que considerar la superficie construida, pero el hecho de que tú tengas una superficie construida no necesariamente la convierte en un área con riesgo de incendio. ¿Qué tal que tienes una
nave que está hecha de materiales incombustibles o resistentes al fuego, no sé, ladrillos, materiales de techumbre en perfiles metálicos, y lo que almacenas ahí son materiales no combustibles, como podrían ser ladrillos, perfiles metálicos, láminas, etcétera. Esa área ni siquiera tienes que quebrarte la cabeza, es una excepción. Aunque rebases los 3,000 metros, por ejemplo, si no tienes ahí material combustible o inflamable o nada que pueda dar lugar a un incendio, tu área no amerita una clasificación de riesgo de incendio, no involucra riesgo de incendio. Sí es claro que no tenemos que tomar tan a la letra lo que diga la norma, porque no se pueden abarcar todos los casos posibles. Por el contrario, ahí te habla de que o asume la norma que las únicas áreas con riesgo de incendio son las áreas construidas. Y hay casos que nos hemos encontrado donde el riesgo de incendio está asociado a grandes pastizales que rodean a una planta, y ese es el riesgo de incendio real y no está considerado en la norma. Luego entonces, dense la flexibilidad para considerar o no lo que diga la norma y un poquito salirse de su esquema. Sí, es claro para todos. Sí, Sergio contesta que gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Néstor Ángeles. Los sólidos combustibles considera el total de papel, que son archivos, madera, como muebles, paredes, materia orgánica, trabajadores, plásticos y envases. Buenos días, Néstor. Efectivamente, todo lo que pueda ser combustible tendrías que considerarlo. No deja de ser una mera estimación. Difícilmente te vas a poner en una báscula cuánto pesa tu escritorio, cuánto pesa tu silla. Por ahí la norma te habla de que asumas que por cada persona hubiera 60 kilogramos, aunque esta es una mera estimación. Por ahí alguien me decía, bueno, también tengo que considerar si el trabajador está gordito, está flaquito porque dura más como combustible o no. No te preocupes, a la mera hora puede ser un cálculo aproximado. Si estimas que los trabajadores no van a poder salir, en teoría tendrás que considerar pues, cuánto combustible aportan sus cuerpecitos. Pero no es el caso. Todo se limita a una mera estimación de tu inventario de materiales sólidos combustibles en el sitio del que estemos hablando. ¿Ah? Hablemos de un área en particular o de todo un centro de trabajo. Muy bien. Pues son todas las preguntas que nos han hecho hasta ahorita. No sé si alguien más tenga otra duda, otra pregunta que quisiera que le respondieran los ingenieros. Antes que nada quisiera, aquí en el chat, entiendo que son 60 Sí. kilogramos por trabajador que estiman como sólido combustible. Es correcto, Néstor. Es una mera estimación, pero si tú consideras que para tu oficina en particular, porque tienes poco mobiliario, puedes considerar un valor menor o mayor según sea el caso. Okay. El Inge Jaime alzó la mano. Ingeniero, si quiere, puede hablar. Buenos días a todos. Jaime Gutiérrez de este lado. Soy también parte del equipo de Yaconsma. Una pregunta o una solicitud de aclarar o incrementar las cuestiones de los sistemas contra incendio. Debemos recordar que los fuegos y sus medios de extinción están claramente clasificados. De ahí que los extintores vienen marcados, los portátiles y algunos otros vienen marcados con esa clase de fuego, A, B, C, D, ¿qué más? K, ¿verdad? Entonces, un sistema fijo para extinción de incendios no se limita al agua, ¿sí? Y hay sistemas fijos contra incendio para la naturaleza, específicos para la naturaleza y tipo de fuego. Tenemos sistemas de inundación, allí donde tenemos
locales cerrados, ¿sí? Con riesgo de incendio eléctrico, por ejemplo. Centros de control de motores en subestaciones, el site, ahí donde se concentra todos los sistemas informáticos, que son locales cerrados, tienen, sí, efectivamente aire acondicionado y generalmente no hay permanencia de personal. Entonces allí, y como son lugares estratégicos de acceso restringido y la llave anda, quién sabe, en manos del policía allá en vigilancia, la atención de un incendio en ese caso se verá retardada. Entonces ahí conviene, pues, en este caso específico, eh, disponer de sistemas fijos de supresión de fuego por inundación, con agentes, pues, pueden ser agentes limpios, puede ser CO2. Bueno, recordemos que el CO2 desplaza el oxígeno y puede provocar la asfixia de alguna persona que por allí de manera imprudente se quede adentro o entre. En fin, debe definirse el sistema fijo contra incendio en función de la naturaleza, como bien se establece en la norma, en la naturaleza y magnitud del riesgo de incendio, la naturaleza del fuego y la magnitud del riesgo. Espero que el compañero que solicitó abundar sobre el caso, pues haya tenido un poquito de más claridad de información. Si no, podemos abundar. Muy bien. ¿Algún otro comentario o duda que tengan, por favor? Por aquí APM me dice que es 60 kilogramos de mobiliario por trabajador aproximado. Es correcto, es una mera aproximación. A falta de el dato preciso. Ya nada más para, permítanme un minuto para tomar nota. Me gustaría que apuntaran por ahí en cuanto al impacto que tiene el tener o no una clasificación de riesgo de incendio. Todas las normas de STPS siguen una determinada estructura y es una determinada manera de pensar. Todas estas normas comienzan planteando que debes hacer tú un diagnóstico, un estudio, una evaluación de cómo están las cosas, ¿verdad? Esta evaluación para el caso de la norma 2 es la clasificación de riesgo de incendio, porque ahí deriva lo que sigue. Lo que sigue de acuerdo con la norma es que tú establezcas programas y procedimientos, ¿verdad? Y una vez que tienes estas tres cosas, el estudio del cual se derivan programas y procedimientos, ya aplicas todas las normas, perdón, todas las medidas de seguridad que de ahí se desprendan. Y el siguiente rubro de tipo de requerimientos que pide la norma son registros. Entonces, como todo nace de este primer estudio, todo lo demás se puede ir chueco. Si tienen para apuntar, por favor, háganlo. La norma, en términos de estudios, tiene 2 requerimientos. De ahí se desprenden 10 programas y 7 procedimientos. Son muchos números, ¿no? Luego, de todo este conjunto, se desprenden 41 medidas de seguridad a cumplir, 41 potenciales obligaciones. ¿Sí? Y finalmente hay 4 obligaciones relacionadas con llevar registros. En total, la norma plantea 66 posibles obligaciones, 66 posibles requerimientos que pueden ser sancionados por la autoridad. ¿Sí? Entonces, si se van chuecos desde un principio, estos pueden ser no cumplidos satisfactoriamente por haber partido de una manera errónea. Un dato que me gustaría que tomaran que lo tuvieran siempre presente, y lo vi en la presentación de un contador público metido en estas cosas, como que no es tan común, pero tienen mucha razón en su manera de pensar, y son cosas que nosotros como ingenieros, como gente de planta normalmente no vemos. Él decía,
De estos 66 requerimientos, cada uno tiene un precio de sanción. Por ahí busquen el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Apúntenlo bien, por favor. En el título 9 se establecen cuáles son las sanciones administrativas. Y ahí habla cuánto es lo que te corresponde de sanción por cada uno de los requerimientos que no cumplas. Y habla de que los requerimientos básicos, por ejemplo te pueden multar entre 50 y 100 veces el salario mínimo diario. Así está sentado en el reglamento. Es autor del partido, creo que el salario mínimo ya no es parámetro, pero por ahí va el orden de magnitud, que es lo que nos interesa. Y si de ese estudio que hicimos mal se derivan 3 o 4 programas que no hicimos porque asumimos que no nos tocaban, pues ahí se vienen otras 4 o 5 sanciones del mismo tamaño. Y de ahí tenemos que se desprenden otras 20 medidas de seguridad que no cumplimos, pues échenle. Ya no son, las multas allá en esos ya no son de 50 a 100 veces el salario mínimo, sino que pueden ser tan grandes hasta unos 5,000 veces el salario mínimo diario. Entonces, por favor, dense una vuelta por el reglamento, váyanse al título 9 y vean de qué tamaño estamos hablando las cosas. Normalmente asumimos como el cumplir o no cumplir desde el punto de vista nuestro, el punto de vista de la protección, el punto de vista de la obligación de mi trabajo, lo que tengo que hacer, pero también tiene una acepción bien importante que es la económica para la supervivencia del negocio del cual nosotros participamos y bueno, finalmente ahí tenemos trabajo. Muy bien, gracias ingeniero por esta explicación que dio. Bueno, para Yaconsma es importante que ustedes nos digan cómo se quedan al final de esta plática que hemos efectuado. ¿Pueden hablar mediante sus micrófonos, por favor? Nos gustaría saber su opinión. Bueno, pues yo creo que fue una plática bastante completa. Me voy muy satisfecho del curso. Ok, muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguien más? Sí, hola, buenos días. Buenos días. También la plática estuvo también muy completa, de gran ayuda y sobre todo, pues muy agradecidos de que estén organizando este tipo de eventos ahorita que no se puede de otra manera más que de virtual. Muy, muy agradecidos con que ofrezcan este tipo de, pues de seguir aprendiendo o profundizando en temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Víctor dice que nos sirve su micrófono, pero que la exposición fue muy completa y las aclaraciones también. Gracias por su tiempo para dar el curso. Muchas gracias a ustedes por haber participado. Recursos Humanos levantó la mano. Si quiere dar su opinión o un comentario. Bueno, Néstor escribe en el chat, gracias por este espacio, sirve mucho para aprender más. Muy bien, muchas gracias. Recursos Humanos dice que quisiera más informes para poder tomar con los colaboradores de la empresa. Ok, bueno, como pueden observar, pues en esta última lámina se encuentran nuestras redes sociales y que somos unidad de verificación. Pueden comunicarse al correo gerenciageneral@yaconsma.com si quieren más información o necesitan de algún servicio. Ahorita se los voy a escribir en el chat para que los que la necesiten pues puedan tenerlo y comunicarse con nosotros. Bueno, para cerrar esta sesión, les recordamos que estamos a sus órdenes. No duden en contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales y correos.
Y recuerden que tendremos más webinars, por lo que estén atentos a los próximos. Les recordamos que en Yaconsma realizamos diferentes actividades a favor del medio ambiente y la seguridad ocupacional. Somos unidad de verificación en la que destacamos con las normas 023, 020, 028, 002 y 030 de CTPS. Y en la NMX AA 162 ECOFI 2012 de Auditoría Ambiental, además de los servicios de consultoría y capacitación, recordando que somos agente capacitador externo de CTPS. De nuestra parte sería todo, estamos a sus órdenes y que tengan un excelente día. Gracias por haber participado en este webinar.